Hola a todos y a todas. Soy Laura Ballesteros, compañera de UGT Service Publics GVA. Dentro del temario de oposiciones a subalterno de la Administración de la Generalitat Valenciana, hoy vamos a ver el tema 6. El tema 6 habla sobre el control de acceso, identificación, información, atención y recepción de personal visitante. Es un tema propio de las labores de subalterno, por tanto es muy importante conocerlo y aplicarlo correctamente. En este tema nos vamos a encontrar una introducción y después tendremos varios apartados diferenciados, que son los siguientes que voy a enumerar ahora. Tendremos la organización en la administración, departamentos y áreas de trabajo. Tendremos otro apartado diferenciado, que será recepción de visitantes en la Generalitat. El siguiente apartado nos habla de la comunicación y el último apartado tratará sobre la atención telefónica. Así que sin más voy a comenzar con el principio del tema 6 y nos dice que la ciudadanía va a las oficinas de la administración pública a hacer gestiones, pedir información o a solicitar ayuda. El personal subalterno, que es el que nos ocupa porque estamos en las oposiciones de personal subalterno, es casi siempre la primera persona que la ciudadanía encuentra al llegar a las oficinas de la administración. Algunas de las tareas del personal subalterno en la administración son, por ejemplo, controlar el acceso a las oficinas, informar y atender a las personas usuarias que se acercan a estas oficinas. Para saber quién viene a visitar las oficinas de la administración y entonces poder atenderle de forma correcta, tendremos que saber hablar con las personas que van a venir. Para esto, deberemos entender bien lo que necesita la persona y explicarle lo que tiene que hacer. Por supuesto, siempre de forma educada. También debemos asegurarnos que la persona entiende bien lo que le explicamos. Es importante usar de forma correcta todas las normas de cortesía. También se tiene que demostrar interés por resolver las necesidades de la persona usuaria en este caso. También es muy importante tener una buena imagen, es decir, tener una buena presencia. Tener una buena imagen quiere decir ir bien vestido, aseado, con ropa limpia, bien peinada, bien peinado. Es bastante importante. Ahora ya vamos a empezar con uno de los apartados diferenciados, que eran 4, y el primero nos habla de la organización en la administración, departamentos y áreas de trabajo. Y nos dice que para informar de forma correcta a los visitantes o a los usuarios que vengan a la oficina en la que nos encontremos, tenemos que saber cómo está organizado el lugar donde estamos trabajando. Es una parte imprescindible. Primero tenemos que saber cómo está organizado para cualquier pregunta que nos haga la persona usuaria, poder responderla adecuadamente. Entonces nos dice que además de conocer las oficinas, también tenemos que conocer qué personas trabajan allí, cuál es su función, qué cargo tienen, cuál es el tratamiento que tenemos que darles al dirigirnos a ellos. Las personas que trabajan en la administración se reparten el trabajo según su autoridad y responsabilidad. Luego, dentro de la organización, tenemos departamentos y áreas de trabajo. Y aquí nos comentan que el departamento es cada una de las partes en que se divide la administración. Algunas de estas partes tienen nombres, como por ejemplo, pues los nombres más importantes y más comunes son dirección general, subdirección, servicio, gestión, sección. Cada departamento tiene unas funciones y hace un trabajo diferenciado. Cada persona tiene un trabajo en el departamento y tiene una responsabilidad a su cargo. También nos dice que el área de trabajo es el lugar donde el trabajador realiza sus tareas. Hasta aquí el primer apartado y luego tenemos en el segundo apartado diferenciado que se llama recepción de visitantes en la Generalitat. Primero tendremos una introducción y luego dentro de este apartado vamos a encontrar las normas de protocolo, las normas de cortesía y la imagen corporativa. Pues vamos allá con la introducción. Recepción de visitantes en la Generalitat.
Nos comentan que cuando una persona va a una oficina de la administración y no conoce el sitio donde está y no sabe dónde están las personas, entonces el trabajo de la persona subalterna es muy importante para poder orientar a la persona y dirigirla hacia el sitio donde necesita ir a hacer sus gestiones. Por este motivo, el trabajo es muy importante, el trabajo del personal subalterno es muy importante. Y se deben de seguir estas instrucciones para recibir a las personas visitantes o usuarias. Recibe de forma agradable a todo el mundo, preséntate si es necesario, pregunta a las personas qué es lo que necesitan. También es importante escuchar a las personas para poder darles una respuesta correcta. Escuchamos lo que nos tienen que decir, a dónde tienen que ir y así podremos saber dónde orientarles y dónde dirigirles correctamente. También es importante identificar si las personas tienen que acceder a algún departamento en concreto. También es importante saber si la persona tiene una cita con algún trabajador para poder avisar al trabajador de que esta persona ya ha llegado. Si la persona no tiene una cita, pues deberemos de informarle a dónde tiene que ir o por quién tiene que preguntar. También es importante poder acompañar a la persona al lugar donde tiene que ir si es necesario. Si estamos en una planta baja, tiene que ir a un segundo piso, es un pasillo complicado y nosotros sabemos dónde tiene que ir, pues podemos acompañar a la persona visitante usuaria a dónde tiene que ir y así pues le facilitamos muchísimo más. Cuando la persona se marche, pues es también muy importante despedirle con educación. Para hacer bien el trabajo que estamos comentando, es muy importante conocer las normas de protocolo. Las normas de protocolo nos dicen que son las reglas de comportamiento que debemos seguir para atender a los visitantes. Es decir, el tratamiento que les debemos dar a las personas, como por ejemplo señor, señora, doña, don. También es importante preguntar cómo tratar a cada persona del centro del trabajo donde estemos realizando nuestras funciones o saber si alguna persona requiere de algún tratamiento especial. Una vez hablada de las normas de protocolo, vamos a comentar las normas de cortesía. Las normas de cortesía son frases o acciones que expresan los buenos modales y el respeto hacia las personas. Es muy importante tratar a todas las personas por igual. En el trabajo que desempeñemos, en este caso el personal subalterno, se tienen que utilizar algunas normas de cortesía, como por ejemplo abrir puerta, saludar con respeto, es decir, buenos días, buenas tardes, decir por favor antes de preguntar quién es y a dónde va la persona, dejar salir antes de entrar en una dependencia, despedirse adecuadamente, con respeto y con educación. Estas son unas normas de cortesía que deberíamos seguir en nuestro puesto de trabajo. Ahora vamos a hablar sobre la imagen corporativa. La imagen corporativa es la imagen que la administración quiere dar a la ciudadanía cuando se relaciona con ella. Es decir, si tienes que llevar uniforme, pues debes de asegurarte de llevarlo limpio y ordenado. Si tienes que llevar una tarjeta identificativa, pues también tenemos que asegurarnos de llevar la tarjeta identificativa bien colocada para que sea visible por la persona visitante o usuaria. Pues ya que hemos acabado este apartado, vamos con el siguiente apartado diferenciado del tema, que es la comunicación. Y en el temario nos dice que la comunicación es la manera en que las personas transmiten información, ideas, pensamientos o sentimientos entre ellas. Podemos comunicarnos de un montón de maneras. Las principales son usando palabras, sonidos, gestos y también con símbolos. La forma de comunicarnos también es diferente, depende de dónde estemos y con quién estemos hablando. Es muy importante saber hablar de forma correcta ante cualquier situación que se nos presente. También tenemos en cuenta que en cualquier comunicación existen varios elementos. Por ejemplo, el emisor. El emisor es un elemento y el emisor es la persona que da el mensaje. Es quien habla, quien escribe o quien expresa. También tenemos otra figura que es el receptor. Por el contrario del emisor, el receptor es la persona que recibe el mensaje, quien escucha, quien lo lee, quien lo ve.
también tenemos el mensaje. Y el mensaje es la información que el emisor, que es la persona que habla, escribe o expresa, quiere dar al receptor, que es la persona que lo recibe. También es importante conocer el código. El código es el lenguaje que se usa para dar este mensaje. El emisor y el receptor tienen que utilizar el mismo código para poder entenderse bien. Si no, no nos podríamos entender bien. El canal. El canal es el medio que se usa para dar el mensaje. Por ejemplo, puede ser el teléfono, papel, internet, el aire. Y luego tenemos, por último, el contexto. El contexto es la situación en la que se produce la comunicación, como el momento, dónde o con quién nos comunicamos. Luego, a la hora de la comunicación, diferenciamos que existen dos tipos de comunicaciones. Es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Vamos a centrarnos primero en la parte de la comunicación verbal. Y sabemos que es en la parte en la que utilizamos las palabras para poder expresarnos. Pueden existir tres tipos de comunicación verbal. Y es la comunicación oral, es cuando las personas hablan entre ellas de cara a cara, una conversación. Recuerda que para que exista comunicación, las personas deben de estar utilizando el mismo código, es decir, hablar el mismo idioma. Luego tenemos otro tipo de comunicación que es la comunicación escrita. Es cuando las personas se comunican a través de la escritura. Se recibe el mensaje a través de la vista, es decir, de la lectura. Son formas de comunicación escrita, por ejemplo, las cartas, los periódicos, los libros, el correo electrónico, también podría ser un WhatsApp. Es importante escribir de forma clara y sencilla para que el receptor entienda bien nuestro mensaje. Esta forma de comunicación permite guardar el mensaje durante mucho tiempo porque permanece escrito. Otra forma de comunicación es la comunicación telefónica. Comunicación telefónica es cuando las personas se comunican a través del teléfono. Es un medio de comunicación muy utilizado también en la administración, en el puesto de trabajo de subalterno, también es muy utilizado el teléfono. Permite comunicarnos con otras personas de manera inmediata. Pues ahora que ya hemos hablado de la comunicación verbal, vamos a hablar de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es en la que nos comunicamos con nuestro cuerpo, es decir, con nuestros gestos, con las posturas corporales, con las miradas, con las expresiones. Esta es la parte de la comunicación no verbal. Es igual de importante que la comunicación verbal. Por ello, también tenemos que tener en cuenta unas cuantas cosas, como por ejemplo la postura. La postura. No es lo mismo que yo esté en esta postura que yo esté en esta postura. Entonces, la manera de colocar el cuerpo expresa los sentimientos que tenemos hacia la otra persona. También es muy importante la mirada. La manera de mirar expresa nuestros sentimientos y nuestras emociones. Debemos mirar a los ojos cuando estamos hablando con alguien. Cuando estamos hablando directamente con alguien, es importante estar mirando a los ojos de la otra persona. También los gestos. Los gestos son los movimientos que hacemos con las manos. Yo, por ejemplo, suelo gesticular bastante con las manos. Pues estos son los gestos. Podemos hacer con las manos, los podemos hacer con la cabeza, los podemos hacer incluso con los pies. Pueden servir para reafirmar y para dar fuerza a lo que queremos decir. Como por ejemplo, cuando pides silencio y te llevas el dedo a la boca. Así, este gesto significa que estás pidiendo silencio. Ahora nos vamos al último apartado bien diferenciado, que como antes habíamos comentado, se utiliza muchísimo y es una parte muy importante, y es la atención telefónica. En tu trabajo como subalterno, tendrás que hacer y contestar llamadas por teléfono. Puede ser que nos llamen por teléfono, pero también puede ser que nosotras o nosotros tengamos que hacer llamadas telefónicas. Muchas veces la ciudadanía se relaciona con la administración por primera vez a través de una llamada de teléfono. Es importante que sepamos comunicarnos correctamente por teléfono para poder entender a la persona usuaria
de la mejor manera posible. Los siguientes elementos son importantes cuando hablamos por teléfono: la voz, el lenguaje, los silencios, las pausas que realizamos y la sonrisa. Porque aunque muchas veces nos parece que no, hablar con sonrisa se nota. La otra persona que está al lado del teléfono solamente nos está escuchando. Y si hablamos con sonrisa, la otra persona lo percibe. La voz, por supuesto, es una parte muy importante también en la comunicación telefónica. Cuando hablamos por teléfono no se nos ve, no se nos ve la cara, solamente se escucha nuestra voz. La voz es la forma de contar cosas con palabras. Podemos hasta crear un buen o un mal ambiente según nuestra forma de hablar. Hablar con fuerza, pero sin gritar, da seguridad. No se tiene que hablar demasiado bajito para que la persona que está al otro lado del teléfono no se escuche bien, pero tampoco es bueno hablar gritando y hablarle demasiado fuerte. El tono de voz es el ritmo en el que hablamos. Cambiar el tono de voz durante la llamada también sería importante para no cansar a la persona que está hablando con nosotros. Hablar en un tono con más énfasis, con menos énfasis, depende de lo que le estemos contando, para que la persona mantenga la atención de la llamada telefónica. También sería importante. Y ya que hemos hablado de la voz, pues ahora vamos a comentar un poquito sobre el lenguaje. El lenguaje pues, nos dice que hablar con buenas palabras y frases que comprendan todas las personas sería lo más correcto y lo más adecuado en una llamada telefónica. Vocalizar bien, también es importante vocalizar bien para que se entienda bien lo que queremos decir y la otra persona nos entienda correctamente. El silencio, pues bueno, a veces también hay que hacer silencios en la llamada telefónica para destacar algo importante. Podemos utilizar el silencio. El silencio puede ser de dos tipos y vamos a comentarlos. El silencio puede ser positivo o el silencio puede ser negativo. El silencio positivo es cuando escuchas con atención en silencio. Cuando la otra persona te está hablando, tú utilizas un silencio positivo. Escuchas con atención. Puedes decir sí, entiendo, de acuerdo, perfecto. De esta manera la otra persona sabe que le estás escuchando y no le estás interrumpiendo. Para que la persona piense que no se ha cortado la llamada, de vez en cuando pues es correcto hacer un silencio positivo, como hemos comentado. Sí, entiendo, de acuerdo, y la otra persona sabe que estás al otro lado del teléfono. También tenemos el silencio negativo. Si la persona espera tu respuesta, pero te quedas callado sin darle ninguna explicación, es el llamado silencio negativo. La otra persona puede pensar que se ha cortado la llamada y ya no estás al otro lado del teléfono. Si no puedes o no quieres hablar, no puedes quedarte callado. Explícale por qué no hablas. Por ejemplo, se me ocurre, mira, en este momento no puedo contestarte, espérame unos segunditos porque tengo otra llamada o tengo una persona que me está preguntando algo. Un momentito y enseguida te atiendo. Para que sepas, la otra persona que está al otro lado de la línea telefónica sepa que no le estás hablando y sepa el motivo y pueda esperarte un momento y no piense que la llamada se ha cortado. Pues como comentaba, se pueden decir frases como un momento, por favor, perdona, enseguida te contesto. Como ya había comentado antes con el tema de la sonrisa, vamos a profundizar un poquito más. La sonrisa siempre se oye a través del teléfono. Cuando utilizamos la sonrisa en una conversación telefónica, la hacemos más agradable y muchísimo menos agresiva, porque el interlocutor, la persona que tenemos al otro lado del teléfono, lo percibe, percibe que nosotros estamos hablando con una sonrisa. También es importante seguir las indicaciones que vamos a decir ahora a continuación cuando tengas que comunicarte por teléfono. Por ejemplo, en el caso de hacer una llamada, cuando somos nosotros, personal subalterno, el que tenemos que llamar por teléfono a alguna persona usuaria, pues prepárate primero lo que tienes que decir antes de llamar, di tu nombre y el nombre completo del departamento en el que trabajas para que la persona se pueda situar, sepa con quién está hablando y sepa quién le está llamando y de dónde le están llamando. Hay que explicar de forma breve y clara por qué le estás llamando. También es importante hablar claro y vocalizar. Debes explicarte muy bien.
utilizar un lenguaje y un vocabulario correcto y hablar en un tono de voz medio, como comentábamos anteriormente, ni muy alto ni muy bajo. Ahora cambiamos y hablamos de cómo atender una llamada. En este caso, es el personal subalterno el que descuelga el teléfono y atiende una llamada. Es otra persona la que te está llamando. Entonces, en primer lugar, tienes que escuchar atentamente lo que la persona te dice, contestar a lo que te pregunta de forma correcta, colaborar y ayudar en todo aquello que puedas. También es importante no terminar las frases de la persona que llama. Es importante dejar que la persona hable, que la persona se exprese. También es importante escribir las cosas que nos va diciendo la persona para después recordarlas, porque a veces alguien nos llama, nos da un montón de información, nos dice muchas cosas, pensamos que nos acordamos en ese momento, colgamos el teléfono y decimos, pues ya no me acuerdo de la mitad de lo que me ha dicho. Por ello es importante, mientras nos están hablando, ir apuntando lo que nos van diciendo y así de esta manera, pues luego lo tenemos escrito y no se nos ha olvidado nada. Estas notas nos sirven para recordar y que después no tengamos equivocaciones. Bueno, pues hasta aquí el tema 6 del control de acceso. Nada, muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Nos vemos en otro capítulo. Hasta luego.